Hola de nuevo a todos y todas ustedes, mis estimados y estimadas biogerentes, suscriptores, fans, seguidores del canal de Globus Biogestión. Hoy vengo nuevamente con otro tutorial para hablar de ciencia, de lo que a mí me gusta. Y entonces tú dirías, oiga, pero a este man a Juan Pablo se le olvidó el tutorial pasado hablar sobre los materiales con memoria de forma cuando hablamos de nanotecnología de los actuadores. Pues te voy a decir que no, que lo que pensé fue hacerlo en un video diferente, dado que este tema es algo más extenso, puesto que tenemos aleaciones, polímeros y cerámicas con memoria de forma. Si aún no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, te recomiendo que lo hagas ya, en este mismo instante, para que no te pierdas estos tutoriales en temas científicos y empresariales que pueden ser de gran importancia para tu vida. Sin más preámbulos, empecemos. Ahora empecemos por hablar sobre las aleaciones con memoria de forma. Cuando hablamos de aleaciones, efectivamente estamos haciendo referencia a los metales. Aunque nos vamos a basar en la ejemplificación en la constitución del acero, estas aleaciones con memoria de forma, hago la aclaración, ahora se están pudiendo hacer en otras metales diferentes, en otras combinaciones, generando los mismos efectos que te voy a explicar a continuación. Resulta que estas aleaciones con memoria de forma pueden alternarse entre dos fases no difusivas. Cuando hablamos de la difusión de los átomos, hablamos de la teoría de la entropía, en donde estos átomos, cuando se encuentran con un espacio vacío, van a tender a llenarlo en una situación que implique el menor esfuerzo posible. Eso sería la entropía. Supón, por ejemplo, una persona cuando está en una habitación fumándose un cigarrillo y que el humo de este cigarrillo empieza a llenar toda la habitación de una manera errática. Entonces vamos a decir que una de las características principales de este tipo de aleaciones es que son dos fases no difusivas, es decir, los átomos se van a desplazar de manera ordenada y no de manera entrópica. Entonces, estas dos fases van a ser una con baja temperatura y otra a alta temperatura para alternar o recuperar su forma. Es decir, que en esa forma fría, a temperatura ambiente, tú vas a poder coger este metal y deformarlo, cambiarle su estructura y después al calentarlo va a adquirir nuevamente su forma original. Otra característica que tienen estas aleaciones es la pseudoelasticidad, y es que ante una temperatura alta tú vas a poder ejercer tensión mecánica, puedes estirarla por ejemplo, e inmediatamente cuando se libera dicha tensión va a retornar a su forma original. Entonces, como te conté, basado en el acero, vamos a decir primero que para generar el acero hay que generar una solución sólida de carbono en hierro, es decir, este hierro se va a calentar hasta su punto de fusión. Cuando esté así medio líquido se le van a incorporar átomos de carbono. Entonces, en este estado se va a generar un metal que sería la austenita, el cual tiene una estructura cristalina cúbica centrada en la cara. Es decir, acuérdate que estas estructuras cristalinas representan los patrones de acomodación de los átomos en los sólidos, que generan como unos segmentos que se van a repetir a lo largo de toda la superficie. Entonces, vamos a decir que la cúbica centrada en la cara se va a basar en 4 átomos de hierro con espacios intersticiales llenados con átomos de carbono. Estos espacios intersticiales hacen referencia a esos pequeños espacios que quedan entre los átomos de hierro, entonces van a ser llenados por los de carbono. Entonces vamos a decir que hay 8 octavos, que serían estos fragmentos de las aristas de los átomos de hierro, que esto al sumarlos daría un átomo, más los medios átomos que queda en cada uno de los centros de las caras, que por 6 caras darían 3 átomos. Ahí tendríamos los 4 átomos de hierro. Por eso decimos que es cúbica centrada en la cara, en donde este centro para estos átomos va a ser en la mitad de cada una de las 6 caras de este cubo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un rápido enfriamiento de esta fase de austenita, se va a modificar esta estructura cristalina, pero como te lo denominé, sin difusión. Es decir, que ordenadamente los átomos van a pasar a una forma cristalina tetragonal centrada en el cuerpo, que quiere decir que ya este centro no se va a dar en cada una de las caras, sino en la mitad de todo este tetraedro,
no un cubo, como te das cuenta, se alarga, en donde vamos a decir que se pasa una fase de martensita con dos átomos de hierro, con espacios intersticiales llenados por átomos de carbono, todo de una manera organizada. Resulta entonces que en martensita es fácil manipular esa aleación, ese acero, se le va a poder cambiar la forma, es una fase dura que cuando se vuelve a calentar, vuelve a pasar a la fase de austenita en donde se va a recuperar la fase inicial. Entonces aquí en este gráfico te puedo mostrar precisamente que estando en martensita y haciendo una deformación a una temperatura ambiente, si se genera un calentamiento, se va a llegar hasta la fase de austenita, que es la fase madre, donde va a estar la estructura y configuración inicial de esa aleación, y por medio del enfriamiento va a llegar otra vez a una martensita sin deformación para que vuelvas a repetir el proceso. Ahora vamos a hablar sobre los polímeros con memoria de forma, que aunque tiene una característica de respuesta similar a la de las aleaciones, la forma para lograr este estado es a través de unos pasos que difieren de lo anterior. Resulta que cuando hablamos de polímeros estamos hablando de los mismos plásticos, que son cadenas de carbono muy largas, que incluyen en su síntesis algunos compuestos inorgánicos para darle las características diversas a cada uno de estos plásticos. Al contrario de lo que vimos anteriormente, se requiere que estos compuestos sean semicristalinos o amorfos. ¿Por qué? Porque los compuestos cristalinos, como los que vimos anteriormente, donde los átomos tienen una disposición en segmentos que se repiten como patrones a lo largo de la superficie, cuando se alcanza una temperatura muy alta, van a experimentar la fusión, que es la transformación de un material sólido en líquido. Por otro lado, los que hablamos como semicristalinos o amorfos son materiales que sí tienen difusión de los átomos, es decir, que cuando se calientan los átomos tienden a ocupar espacios aleatoriamente buscando la relajación del material. Estos materiales no van a experimentar la fusión, sino que se van a alternar entre dos fases, una suave o aulada o de caucho a altas temperaturas, que es la que va a generar la recuperación de la forma, como vimos con la austenita anteriormente, y una dura o vítrea, se denomina de esta manera porque es quebradiza como el vidrio, donde se va a generar la fase de deformación. Entonces, ¿qué es importante para generar polímeros con memoria de forma? Primero, hay que considerar la movilidad de las cadenas. Resulta que estos polímeros amorfos, como lo había explicado en un tutorial anterior, parecen un plato de espaguetis con albóndigas, donde esas albóndigas van a representar vectores o puntos de intersección entre esas redes de carbono que están entretejidas. Entonces, resulta que para generar polímeros con memoria de forma, es necesario considerar que cuando la temperatura aumenta, la movilidad de esos espaguetis va a aumentar porque van a estar impregnados con una mayor energía cinética. Mientras que cuando están en frío en la fase vítrea, entonces esas cuerdas van a estar más quietas, lo que va a permitir que cuando se haga la deformación del material se quede de esa forma y no haya relajación. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta son los puntos de anclaje, que van a ser precisamente esas albóndigas o esas intersecciones entre esas cadenas, van a generar que cuando el material vuelva a relajarse, los átomos cojan pues sí de manera de difusión para cualquier lado, pero que tengan un movimiento o una entropía algo controlada, porque o si no, el material podría al calentarse coger para cualquier lado y no coger hacia la forma inicial. Entonces esos nudos van a servir como unas anclas, como unos vectores para que cuando el material vuelva y se estire, entonces lo haga de una manera controlada. Estos puntos de anclaje pueden ser físicos, que son los nudos que te acabo de explicar entre los tejidos de ese polímero, o pueden ser químicos a través de compuestos que sirvan de anclas. Entonces acá vemos una forma inicial, después una forma temporal y una forma recuperada. ¿Cómo se logra la programación de este material? Porque esto no es una característica innata de los polímeros. Primero, para crear la forma inicial, entonces se constituye como cualquier polímero por medio de extrusión, termoconformado o por inyección se genera el polímero inicial.
Luego, a una temperatura algo inferior que se denomina la temperatura de transición, se va a hacer la deformación. Por ejemplo, entonces se va a poner de esta manera, que es lo que se denominaría la forma temporal, y se genera el enfriamiento para llegar a la fase vítrea. Luego, cuando en esa fase vítrea se vuelve a alcanzar la temperatura de transición, entonces se va a recuperar la forma inicial a través de esos puntos de anclaje que te acabo de explicar. Ahora, para finalizar, vamos a hablar sobre las cerámicas con memoria de forma. En este momento tú te estarás preguntando, ¿y qué es una cerámica? Y probablemente tengas esa inquietud. Te puedo decir que una cerámica es considerado como un compuesto inorgánico que para alcanzar su fase estable requiere de altas temperaturas. Es por eso que cuando se trabaja, por ejemplo, con greda o barro o como se diga en tu país de origen, se requiere de unos hornos precisamente para alcanzar ese estado que va a ser estable, que tiene una característica que podría ser impensable para una memoria de forma, y es que es quebradizo, como la porcelana. Entonces, ¿cómo es que se puede lograr que una cerámica pueda tener memoria de forma? A través del proceso de dopaje, que es la inclusión de moléculas de otros compuestos o de otros átomos, tal cual como vimos con las aleaciones de acero, en donde al hierro se le incrustaban átomos de carbono. Precisamente de esta manera se encontró el dióxido de circonio o circonia en su manera estable a través del proceso de calentamiento, tal cual como te estaba explicando. Todo este proceso que te estoy explicando entonces va a evitar la fase monoclínica, que es la fase o el estado natural que se encuentra el circonio, que es uno de los elementos de la tabla periódica, que va a tener la característica de ser quebradizo como estas otras cerámicas de barro, dejando únicamente una dualidad martensita tetragonal y austenita cúbica, para hacer precisamente ese proceso en doble vía como vimos con las aleaciones de los metales. Entonces, con la imagen de abajo te voy a explicar cómo funciona. Resulta que entonces está el circonio natural, que se encuentra en fase monoclínica, que, como te digo, si se hiciera alguna cerámica de esta manera, pues quedaría totalmente quebradiza, o sea, no serviría para los propósitos que se requieren. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un proceso de calentamiento, acá como lo puedes ver, a más de 2370 grados centígrados. Esto precisamente buscando encontrar la fase estable, como te acabo de explicar con las cerámicas de barro. Pero lo adicional es que en ese proceso de calentamiento se va a hacer un dopaje del circonio, incluyéndole óxido de calcio o óxido de magnesio o óxido de itrio, que esto va a estabilizar la estructura molecular de esa circonia. Entonces, cuando se alcanza esa alta temperatura, la estructura estable, y con ese dopaje se va a alcanzar el dióxido de circonio, que este ya va a ser un material estable. ¿Qué va a pasar? Que cuando ese dióxido de circonio se empiece a enfriar, no va a alcanzar su fase monoclínica, esta se va a suprimir a través del dopaje. Cuando se enfría, va a alcanzar es la fase tetragonal, que sería la de martensita. De ahí en adelante entonces se va a manejar el proceso de memoria de forma igual que en las aleaciones. Es decir, que en esta fase tetragonal esta cerámica ya se va a poder doblar, deformar, etcétera, y cuando se requiera alcanzar la forma inicial, se genera un proceso nuevamente de calentamiento para alcanzar el dióxido de circonio en su manera cúbica. Con esto entonces doy por terminado este tutorial. Recuerda que si me estás viendo a través de YouTube puedes comentarme en la parte de abajo, que pronto te contestaré, o si estás haciendo el curso de Globus Biogestión en nanotecnología y materiales inteligentes, puedes comunicarte conmigo a través de cualquiera de los mecanismos de las aulas virtuales. No olvides suscribirte y nos veremos próximamente con un nuevo video en temas organizacionales y científicos. Y recuerda que Globus es el poder de la biogestión.